Vale, pues ahora voy a pasar yo a la última intervención de la mañana. En este caso, el tema que voy a tratar son las galerías de Nantes del sector oriental y suroriental de la península ibérica. En este caso, he cogido este territorio, podía haber cogido o bien las galerías de España o también las de Túnez, que las pudimos trabajar, pero me he centrado más en la parte del sector oriental y suroriental, que serían, ahora vamos a ver qué parte del territorio coge. Hay que decir en primer lugar que el objeto de estudio son las galerías de Nantes, que hay que decir que es un elemento de captación muy singular, tanto por su antigüedad, su arquitectura y su concepción técnica. Y que además es un tipo de técnica muy utilizada en aquellos espacios áridos y semiáridos. También en otros espacios, pero sobre todo en espacios áridos y semiáridos tienen una gran importancia. La justificación un poco de esta temática de estudio sería en primer lugar la escasez de investigaciones sobre esta temática. Es verdad que a nivel internacional hay bastantes, pero es un tema tampoco demasiado estudiado y en el cual creo que queda bastante por estudiar. Al mismo tiempo, la experiencia que hemos adquirido en estos años en trabajos de regadíos tradicionales y también de galerías, pues nos ha permitido también ahondar en esta temática. Y luego también la relación existente entre la geografía y las galerías de Nantes, que tiene, como ahora veremos, múltiples concomitancias. En cuanto a los objetivos de esta investigación, hay un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general es, sobre todo, identificar las captaciones de agua horizontales del área de estudio y tratar de caracterizarlas y conocer su situación actual y su dinámica. Una vez declarado este objetivo general, habrían varios objetivos específicos. En primer lugar, una propuesta de clasificación tipológica. Hay que decir que las galerías de Nantes tienen una serie de tipologías bastante importantes, sobre todo en función también de sus características constructivas y del lugar donde se encuentran situadas. Según el ambiente geomorfológico donde nos encontremos, vamos a tener unas soluciones técnicas distintas para cada tipo de galería. Eso hace que la clasificación tipológica sea bastante destacada, teniendo hasta casi una veintena de tipos y subtipos de galerías. Y al mismo tiempo, otro objetivo específico sería el diseño de una metodología de evaluación patrimonial de estas galerías. Sobre la base del método de evaluación hidráulico que ha explicado mi compañera Sana Mayordomo, también hicimos un método de evaluación únicamente para galerías de Nantes. Hay varios criterios y variables que se repiten, pero había otros específicamente destinados a galerías. Y en todo caso, galerías de la zona de estudio. Utilizamos una serie de parámetros que no son extrapolables a otras zonas. Por ejemplo, si nos vamos a las galerías de Irán, que son galerías muy distintas, pues evidentemente los parámetros que utilizamos ahí no se pueden utilizar, no se pueden extrapolar en otros territorios, por lo menos en determinadas zonas. Y luego también el último objetivo específico sería la contribución al conocimiento de esta técnica de captación de agua. En cuanto al ámbito territorial, abarcó tanto la demarcación completa de la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Confederación Hidrográfica del Segura y luego aquellas cuencas autóctonas almerienses, integradas en lo que es la Confederación Hidrográfica del Sur. En cuanto a los criterios, en la selección del área de estudio tuvimos en cuenta varios aspectos. En primer lugar, los contrastes climáticos. Dentro de la zona de estudio tenemos 7 variedades de clima según la clasificación que hizo Köppen en su momento. Tenemos desde un desértico cálido hasta un desértico frío, pasando por un estepario cálido, submediterráneo, luego también un estepario frío y luego ya los dos mediterráneos, el CSA y CSB, e incluso el CFB. Hay en determinadas zonas de
del área de estudio tenemos todos esos tipos de clima. Tenemos desde el Cabo de Gata y la desembocadura del río Andarás, que tendríamos un clima desértico seco, hasta otras consideraciones en otros lugares. Incluso un CFB que estaría, por ejemplo, en los Montes Universales, en la zona de Teruel, donde prácticamente se darían esas condiciones. No es que sea un clima oceánico, pero según la clasificación de Köppen saldría esa notación de CFB. Un segundo criterio para seleccionar el área de estudio es la existencia de 4 dominios geológicos en esta zona. Por un lado tendríamos la cordillera ibérica, luego las zonas externas de la cordillera bética, tanto el prebético como el subbético. Luego estaría la zona interna de la cordillera bética, también llamado penibético, y por otro lado la cuenca neógena manchega. Serían esos cuatro grandes dominios geológicos. En cuanto a las condiciones topográficas y geomorfológicas, en las casi 300 galerías que trabajamos, aquí mostramos un gráfico con la distribución de altitudes donde está situada la bocamina. Como vemos, predominan sobre todo aquellas situadas entre 600 y 800 metros. Son los más ejemplos, o sea, los mayores ejemplos estarían en esa franja, aunque como vemos tenemos galerías hasta casi 1600 metros. Luego también habría que ver el número de casos. Entre galerías identificadas, según las diferentes fuentes de información, saldrían unas 3700, aunque es verdad que es una cifra bastante inferior a lo que realmente hay. Este número es básicamente con las fuentes de información oficiales que hemos ido encontrando, pero luego el trabajo de campo nos demuestra que hay bastantes más. Luego tendríamos también los factores históricos. Tenemos galerías desde época romana hasta algunas construidas al comienzo del siglo XX. Por lo tanto, tenemos galerías de varios periodos históricos. Aquí tenemos más o menos la metodología de trabajo que hemos empleado para el estudio de las galerías. No difiere demasiado de la metodología de trabajo para los regadíos tradicionales y por lo tanto no voy a hacer hincapié en este aspecto. Aquí tenemos también un ejemplo de ficha. En este caso sería el Caño Viejo y Contracaño, que es una presa subalvea antepuesta situada en Puerto Lumbreras. ¿Vale? Es el sistema aquí con los diferentes campos de localización, contexto geográfico e hidrogeológico, análisis de la captación, funcionalidad y uso, la evaluación patrimonial que hemos comentado, información de interés y las referencias bibliográficas y documentales de la misma. Esa sería básicamente la ficha de cada una de las galerías catalogadas. Vale, hay que poner en contexto un poco lo que son las galerías de Nantes en lo que es la geografía y el patrimonio hidráulico. Partimos de unos asentamientos humanos y unas actividades económicas que dan lugar a unos recursos naturales en forma de agua. A partir de ahí hay que estudiar la dimensión espacial, el territorio, y eso es precisamente el principal objeto de la geografía, el estudio del territorio y de las interacciones entre ese territorio y la sociedad. A partir de ahí hay varias disciplinas de la ciencia geográfica interesadas en las galerías de Nantes, incluso en los sistemas hidráulicos en general, no solo galerías, como sería la geografía física, la geografía del lugar, la geografía cultural, que se ocupa del lugar, la geografía del paisaje, la geografía agraria y, por citar quizá las más importantes. A partir de esa geografía existen unos usos de agua y una gestión. Y por lo tanto salen una serie de sistemas hidráulicos que pueden ser de abastecimiento o sistemas de regadío tradicionales, o incluso hay veces mixtos. Un mismo sistema sirve para abastecimiento como para regadío. Eso hace que tengamos unos elementos hidráulicos. Aquí estaba, bueno, con mayor detalle, esa es la primera parte del esquema. Y a partir de esos elementos hidráulicos tenemos una necesidad de conocimientos y una serie de técnicas de captación específicas
resultado de un diseño arquitectónico para poder realizar la galería más efectiva en el lugar donde se encuentre. Las galerías, en la construcción de las galerías, siempre tiene que adaptarse un poco a las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, para ser lo más efectiva posible. Hemos tenido casos de galerías situadas en un mal contexto hidrogeológico y que prácticamente han estado secas siempre o ha obtenido muy poca agua. Sin embargo, tenemos ejemplos de otras galerías que están muy bien diseñadas, muy bien pensadas y exactamente es justo esa galería en ese lugar, con las características constructivas adecuadas. Entonces, eso lo hemos visto en muchas de las galerías. En cuanto a las consecuencias territoriales de los sistemas generados por galerías drenantes, que como digo también puede ser aplicable a cualquier sistema de regadío tradicional, por un lado sería el económico, es decir, todo sistema irrigado lo que busca, el fin primero sería la obtención de alimentos, ¿no? Y económicamente poder abastecer a las poblaciones. Luego también habría un factor ambiental, que es la transformación del paisaje natural que efectúan estos regadíos tradicionales. Antes de existir ese regadío, el paisaje era de una manera y después de existir ese regadío se ha transformado. Evidentemente es una transformación positiva, ya que realmente hay que ponerle lo que es el nivel cultural que implica ese tipo de regadíos, es decir, se le añade una concepción paisajística muy importante a ese aspecto. Por otro lado, tendríamos también el factor histórico-cultural, también muy importante, y el factor paisajístico, los paisajes del agua generados a partir de galerías o de regadíos tradicionales. Todo eso supone una patrimonialización de las galerías y, por lo tanto, el concepto de patrimonio, que en las últimas décadas se ha ido ampliando, implica que en esa noción actual tenemos un patrimonio natural y un patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como hemos hablado anteriormente. Y todo eso se genera un patrimonio hidráulico. Por lo tanto, tanto las galerías como los regadíos tradicionales sí que tienen un factor paisajístico patrimonial muy importante. Por lo tanto, la investigación de las galerías drenantes trata aspectos tan diversos como la adaptación al medio, el tratamiento de las aguas subterráneas, la cultura que todo ello implica, una gestión tradicional del agua, la historia, evidentemente, los paisajes del agua que se generan y el patrimonio hidráulico de esos sistemas y de sus elementos. En cuanto a la caracterización de las galerías drenantes del área de estudio, hay que decir que como previo al trabajo se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva y encontramos más de 400 referencias de galerías. El origen de la técnica de las galerías drenantes tuvo lugar en Persia, en la actual Irán, o también hay alguna fuente que dice que puede ser Armenia. No obstante, sí que es verdad que en esa zona del Cáucaso es donde realmente parece que se establecieron desde hace más de 3 milenios. Las difusiones, ha habido varias, una hacia Oriente mediante la ruta de la seda, tenemos un montón de oasis situados en esa ruta de la seda que son abastecidos por galerías drenantes, y hacia Occidente tenemos tanto una expansión de los romanos como de los árabes en dos periodos diferentes. Posteriormente también hubo una expansión hacia el Nuevo Mundo, hacia América. No obstante, también existen teorías que dicen que existían galerías, invenciones independientes en lugares como China, Japón o galerías precolombinas en Sudamérica. Y por lo tanto, aunque no hay evidencia arqueológica de eso, pero sí que es posible que pudiera haber invenciones independientes en esos lugares. Y ahora vamos a poner una distribución geográfica de lo que son las galerías en España y a escala mundial. En este mapa, mediante las diferentes fuentes de información recopiladas, ponemos un punto por cada galería drenante encontrada. Entonces, en todos los listados que pudimos obtener de confederaciones hidrográficas, del trabajo nuestro en campo,
de agencias del agua de Cataluña o de Galicia o de otros sectores. Básicamente este es el mapa de lo que saldría. Hay algunos territorios bastante vacíos, pero yo creo que no es tanto por la falta de galerías, sino por la falta de información. Posiblemente habría bastantes más. No obstante, ya en este primer vistazo podemos ver cómo las galerías de Nantes en España se localizan sobre todo en el sector mediterráneo, desde todo lo que es Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, y en los dos archipiélagos, tanto en Canarias como en Baleares. Serían los lugares con mayor número de galerías, que coinciden en gran parte con lugares donde tenemos condiciones mediterráneas, semiáridas en algún caso, y por lo tanto es más necesaria el empleo de esta técnica. Y en cuanto a las galerías de Nantes en el mundo, según las referencias bibliográficas que hemos ido consultando, salen en torno a unos 60 países donde tenemos constancia de que existen galerías drenantes. Posiblemente haya más de los que ahí marcamos, pero de las que hemos ido conociendo mediante la bibliografía o incluso el trabajo in situ saldrían estos. Como vemos, prácticamente toda la Europa mediterránea, la expansión por la ruta de la seda, Kazajistán, China, Japón, Corea, la India, todo ese sector. El Golfo Arábico, evidentemente, y luego en América pues tenemos desde Estados Unidos y México, pasando por Argentina, Chile, Perú, evidentemente, y Bolivia. Serían las zonas donde realmente tenemos galerías. Aunque posiblemente haya más países de los ahí reflejados, pero por lo que conocemos, al menos estos seguro que tienen algún ejemplo. Luego tenemos el tema de la clasificación tipológica. Dentro de la bibliografía hay como una discusión entre los diferentes tipos de galerías. Algunos investigadores hablan solamente de la tipología Canat estrictamente, y otros se refieren a las galerías como varias tipologías diferentes. Por nuestra parte, preferimos agruparlas todas. Creo, desde nuestro punto de vista, que no tiene demasiado sentido ceñirnos solo a los Canats, sino a todo el tipo de galerías drenantes o filtrantes que podamos tener. En cuanto a la definición de galería drenante, sería un túnel excavado por debajo de la superficie terrestre de forma horizontal para que con una pequeña pendiente pueda extraer el agua de las capas freáticas y fluya al exterior simplemente por la acción de la gravedad. Esa sería una definición muy sencilla y muy simple de ella. Las galerías drenantes en general tienen varios elementos que las componen. En primer lugar, un túnel horizontal, fundamental para poder drenar el agua al exterior. Ese túnel suele tener muy poca pendiente, lo ideal es que tenga entre un 2 y un 5 por 1000 de pendiente, es decir, una pendiente muy, muy suave, aunque hay alguna que sí que incrementa esos porcentajes. Luego tendríamos una serie de lumbreras o respiraderos cuya función es, por un lado, ir sacando los materiales en el momento de la construcción, y también tiene tareas de ventilación de estos sistemas. Por ejemplo, a las lumbreras se le llama respiradero precisamente por eso, para el aporte necesario de oxígeno dentro de la galería. Luego, algunas de ellas tienen un pozo madre. Por ejemplo, la tipología Canat, el origen es un pozo madre que se establece en un determinado lugar, y una vez se encuentra el freático, ya se hacen los cálculos para, desde ese punto, trazar la galería y diseñar todo el sistema de regadío. No todas las tipologías tienen pozo madre, como luego veremos. Luego está la acequia interior, que parte de ella tiene también decantadores, los mechinales, que son los agujeros situados dentro de la galería para que el agua pueda filtrar dentro de la misma, los lucernarios, que son también lugares donde se pone una pequeña repisa cerca del techo para poder situar luces a la hora de poder trabajar dentro de la galería, y ya sean tareas de construcción o de mantenimiento. Y finalmente la bocamina, que es el lugar donde las aguas salen al exterior, las aguas subterráneas salen al exterior y ya se convierte en una acequia superficial.
Vamos a ver con alguna, bueno, este sería más o menos un corte transversal de una galería drenante. Aquí estaría lo que es la galería en sí, que una vez llega al nivel freático, y a partir de ahí tenemos varias lumbreras o respiraderos que cada cierto tiempo están situadas en la galería para esas tareas de mantenimiento y de construcción. Y aquí lo tendríamos en planta. Varias de esas galerías en su parte final tiene varias ramificaciones para poder captar en determinados puntos. Ahí ya en función de las características hidrogeológicas pues vamos a tener un diseño interior de un modo o de otro. Aquí tenemos en este caso varios ejemplos del túnel horizontal. Aquí tenemos la cava de Parri en Ondara, la fuente de las dos hermanas de Alpera y algún ejemplo también de respiradero como la mina de la Torca en Tobarra. Esto es la casa de Puntillas en Jumilla, la mina primera de la Casa Martínez en Almansa. Generalmente las lumbreras suelen ser redondas, aunque a veces tenemos también lumbreras cuadradas o ovaladas como en este caso. Aquí también tenemos un paisaje típico de galería drenante con varias de esas lumbreras en el paisaje. Este sería la fuente del Pulpillo de Yecla. Y aquí algún otro ejemplo de galería drenante, en este caso con materiales de construcción en piedra en seco. Otras están excavadas directamente en los materiales. Bueno, tenemos bastante tipología. Más ejemplos. Y aquí ya bocaminas. En este caso sería la cava de Esplans en Beniarbeig. A partir de esta caseta es donde ya sale el agua en acequia para el regadío. Aquí tenemos, por ejemplo, en la cava de la Falaguera, en Cuatretonda, varios ejemplos de espeleotemas en el techo de la captación, que suelen ser habituales en algunas de estas galerías. Algún ejemplo de mechinal, por ejemplo, la Font del Port en Albaida. Aquí, si observáis, donde estoy marcando con el puntero, hay una serie de rectángulos por los cuales filtra el agua a la galería y a partir de ahí capta el caudal. O de la misma galería también aquí tenemos un mechinal, en este caso triangular, y como se observan también alguna concreción cálcica también alberga. Y alguna bocamina, por ejemplo la fuente de Huércal, en Huércal de Almería, o algún paisaje asociados a galerías. Este sería, por ejemplo, el área de regadío de las fuentes de abastecimiento público de Santa Fe de Mondújar. Como vemos, es en el Bajo Andarax. Ahí vemos que es un paisaje muy desértico y si no fuera por el agua de la galería, prácticamente todos estos cultivos no podrían estar aquí. Como vemos, es una zona bastante árida. En cuanto a los rasgos generales, hay que decir que, como hemos comentado antes, el origen es Irán o posiblemente Armenia, y el primer tratado sobre la construcción de canas que ha llegado hasta nosotros es el del matemático persa Al-Karaji, quien lo compuso en el año 1017. Se puede seguir teniendo acceso a ese tratado y realmente es muy interesante. Habla de cuestiones de física hidráulica, la identificación de las señales de presencia de agua en ciertos lugares, y luego habla también de las técnicas y los instrumentos que se deben emplear en el cálculo topográfico tanto de la galería como del sistema de regadío asociado, y cómo se debe excavar en este caso el canat. Dentro de los canats habría dos tipos de trabajadores, que son los muhandis, que son aquellos ingenieros que se encargan de diseñar lo que es la galería, son especialistas en hidráulica, y los perímetros de riego. Y luego estarían los mucanis, que son realmente los constructores, los propios artesanos, albañiles, que se encargan de la perforación y de la construcción de los canas y también de su mantenimiento. En Irán se les llama de esta forma, muhandis y mucanis. Y luego también existen varios instrumentos que serían, por un lado, de excavación y perforación para la recogida y el transporte de los materiales y para la iluminación de los trabajadores. En algunas de las galerías que hemos estado sí que tiene una técnica un poco más desarrollada, como son vagonetas y ferrocarril, para poder extraer digamos el material removido en su construcción al exterior. Por ejemplo,
Tenemos el ejemplo de la mina de San Juan o Enviar o la Fuente Nueva de Dalías, que también emplea este tipo de técnicas mineras algo más modernas. Aquí tenemos también un ejemplo de una cercha de madera en la Fuente Nueva de Dalías, donde se empleaba para hacer el encofrado de la parte del techo para que pudiera ser un arco de medio punto. Ahí tenemos un ejemplo muy bueno de ese tipo de infraestructura. En cuanto a la estimación del número de galerías, según las fuentes de información, como decíamos, era en torno a 3.700, aunque sabemos que realmente son más. Pero en cuanto a fuentes confirmadas, por así decirlo, fuentes, entre comillas, oficiales. Si establecemos básicamente las galerías catalogadas y otras galerías localizadas, habríamos analizado por nuestra parte en torno a unas 600, más de 600. Y por lo tanto, que finalmente hayan pasado a la investigación y se hayan catalogado en torno a 300. Y aquí tenemos un poco la distribución por territorios. Evidentemente no quiere decir que en las zonas de más concentración haya más galerías, ni mucho menos. Por ejemplo, en la provincia de Almería creemos que dentro del área de estudios, sin duda, la provincia con más galerías, o Granada también podría ser otro ejemplo muy importante, pero en las que hemos podido ir trabajando en los sucesivos trabajos, pues esta sería más o menos la distribución. Ahora vamos a hablar un poco del condicionamiento del medio físico en la distribución espacial de las galerías. Hay que decir, por ejemplo, que el clima condiciona a gran escala, como un factor limitante en muchos casos, y de modo indirecto. En ese caso, las galerías están situadas allí donde son necesarias, generalmente en áreas semiáridas, pero también con excepciones. Por ejemplo, pensando en las galerías de agua de Galicia, en Galicia realmente no tienen condiciones de aridez ni de semiaridez y sin embargo también hay bastantes galerías. En este caso muchas veces son de abastecimiento, como sabéis Galicia es una zona con un poblamiento muy disperso y prácticamente cada aldea o cada caserío pues puede tener o tiene alguna galería, sobre todo para su abastecimiento, pero generalmente suelen estar en zonas semiáridas. Luego también la topografía y la geomorfología condiciona el tipo de galería que se construye en cada lugar y el diseño concreto de una galería en un lugar determinado y la estrategia que tenga para la captación de agua tiene mucho que ver con esas condiciones topográficas y geomorfológicas. Y finalmente la geología y la hidrogeología. Es un fundamental de localización. Si la hidrogeología no lo permite, realmente no hay agua donde realmente no existe. Por lo tanto, la hidrogeología condiciona a pequeña escala y en cada una de esas galerías concretas. Y están localizadas, evidentemente, donde tenemos el factor hidráulico. De las galerías catalogadas, estarían situadas en los siguientes contextos geomorfológicos. Los más destacados serían laderas y piedemontes, cursos y terrazas fluviales en la tipología cimbra o zanja, luego ya seguido de piedemontes erosivos o indefinidos, piedemontes detríticos y sistemas mixtos donde participan de varias de estos lugares. Si las analizamos por grandes unidades geológicas, vemos que la zona externa de las cordilleras béticas es donde hemos analizado más galerías, con el 50% de las mismas son de esa zona, seguido del 28% la zona interna de las béticas, la cordillera ibérica con un 20% y la cuenca neógena manchega, que sí que es verdad que tiene bastantes menos galerías, no llegan al 2%. Si hablamos de la geología y de la hidrogeología, vemos que las galerías afectan sobre todo a acuíferos libres o semilibres de escala local y con una alta permeabilidad de los materiales. Esas serían sus principales características. De las 288 galerías catalogadas, hay 242 en acuíferos libres, 41 en acuíferos libres colgados, 3 mixtos y solamente uno en un acuífero de trop plein, que sería en este caso la Font de l'Arc de Benimantell, en Alicante.
Hay que decir también que los contextos hidrogeológicos son muy amplios, es decir, la variedad litológica y estratigráfica de estas zonas es muy diferente, entonces la variedad de combinaciones en ese sentido es muy extensa. Hay que decir también que el mejor parámetro para medir la salud ambiental de una galería drenante es que esté en funcionamiento. Aquella galería que siga derivando agua al exterior, pues evidentemente es un factor de salud ambiental, que siga funcionando y que siga dando agua, que realmente aquello para lo cual fue construida. Dentro de las galerías catalogadas, el 70% siguen manteniendo caudal, por lo menos en el momento de la investigación. Y por lo menos bastantes de ellas siguen funcionando. En cuanto a las características constructivas de esas galerías analizadas, de esas casi 300, hay que decir que la longitud oscila desde unos pocos metros, desde 10 metros, hasta prácticamente los 10 kilómetros. La fuente del abastecimiento público de Santa Fe de Mondújar es una galería de 10 kilómetros con determinadas lumbreras laterales y por lo tanto riega una parte muy importante del territorio almeriense. Prácticamente se extiende desde la Rambla de Jergal hasta la Rambla de Tabernas, en toda la parte de la margen izquierda del río Andarax. Además hay que decir que hay diversidad de alzados, materiales de construcción también muy diversos, y en una misma galería muchas veces se combinan varios materiales de construcción diferentes. Igual hay un tramo excavado directamente en los materiales, otro está revestido, es decir, hay ahí también mucha variedad. En cuanto a los materiales de construcción, predomina la excavación directa. Siempre que se pueda hacer la excavación directa sin necesidad de reforzar, pues no es necesario, pues se hace directamente. A veces sí que se refuerzan de mampostería, el 42%, y piedra en seco, el 29%. Es decir, hay varias tipologías constructivas bastante diferentes. Además, no hemos observado grandes diferencias territoriales en cuanto a forma de construcción entre todas las zonas simplemente en función de las características de cada galería, son un poco los materiales de construcción. No hay grandes diferencias por territorios en ese aspecto. Y tampoco vemos grandes diferencias en el estado de conservación y en la diversidad de territorios existentes. Aquí hay algunos de los tipos de arcos y bóvedas que hemos encontrado en alguna de las galerías catalogadas. Como veis, hay de todo tipo, desde galerías de arco medio punto, arco ojival, de forma angular y otros tipos de arco, pues ya sea de carpanel, de descarga, de catenaria, etc. Luego hay otras tapadas con una especie de laja de piedra arriba, otras excavadas en los materiales, es decir, la tipología en ese aspecto es muy grande. Incluso dentro de una misma galería podemos tener 2, 3, hasta 4 tipos de arcos y bóvedas en la misma. En cuanto a los usos del agua, vemos que más del 50% de las galerías se emplean para regadío. Otro 30% son mixtas, es decir, regadío de abastecimiento, y algunas son solamente el 6% para abastecimiento urbano. Incluso hay 4 galerías que se emplean para salinas continentales. Serían pues 2 galerías situadas en el Pinoso, en el llamado Cabezo de la Sal. Luego estarían las salinas de Zacatín, en Moratalla, creo recordar, sí, y luego estarían las salinas de la Ramona en Calasparra, que lo que hacen es simplemente es una galería para extraer el agua, pero van ya a las balsas de decantación y hay unas salinas continentales ahí. Hay que decir, por tanto, con estos números que casi más del 85% de las galerías estudiadas se emplean para regadío, el 42%, no llega al 50%, pero está cerca, son para abastecimiento, y el 11%, o casi el 12%, se dedican únicamente a abastecimiento de la población, no tienen regadío asociado. Hay que decir que el CANAD, como sistema de captación de aguas subterráneas posiblemente original, no ha permanecido intacto en su concepción inicial y se ha ido produciendo un mestizaje tecnológico con los diferentes tipos de galerías. Eso genera un abanico tipológico muy grande. Es verdad que la clasificación tipológica es un tema abierto, no es un tema cerrado, y de gran complejidad por varios motivos. En una galería suelen combinarse soluciones tecnológicas y arquitectónicas distintas.
Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo, se emplazan en ambientes geográficos muy heterogéneos, muy diferentes. Por lo tanto, cada una tiene que tener una serie de características distintas. Y en una misma captación pueden tener varias tipologías. Además, es muy raro encontrar ninguna documentación acerca de su diseño y de su construcción. Yo prácticamente, en los años que llevo investigando esta temática, salvo en un caso o dos, no he encontrado un documento donde se diga cómo se diseña o cómo se construye. Y las sucesivas reparaciones que se hacen en la galería también pueden alterar un poco su fisonomía original y por lo tanto despistarnos o hacer más difícil su interpretación. Esta sería la propuesta de tipologías y subtipologías según las características constructivas y funcionales. En primer lugar, vemos el origen de las aguas de captación, que pueden ser subterráneas y superficiales, en un caso muy concreto, o luego pueden ser aguas subalveas o detríticos aluviales cuaternarios. Esa sería como una primera parte. Luego estarían las propias características constructivas y los ambientes donde están situadas. Las aguas subterráneas generalmente se sitúan en ambientes de montaña o en ambientes intermedios, de glacis, piedemontes, conos de deyección, etc. Y luego las aguas subalveas suelen estar en cursos y terrazas fluviales. No siempre es así. Hay veces que existen galerías descontextualizadas de sus características. Es decir, tiene una serie de características que deberían ser una galería de montaña o de piedemonte, a lo mejor está en otro ambiente. En ese sentido, el 72% de las galerías sí que están situadas en el ambiente geográfico que les corresponde. El 21% está en un ambiente ajeno, donde en teoría no deberían estar en ese ambiente, y el 7% están en un ambiente que es tanto ajeno como propio. Hay galerías que en parte sí que están en su ambiente, pero en parte no. Esto hace que tengamos una serie de tipologías constructivas que en función del sistema el origen de la captación de agua y del ambiente geomorfológico donde nos encontremos, salen todas estas tipologías. Tenemos desde la tipología mina, que simplemente es un túnel excavado horizontal sin ningún tipo de lumbreras y ya está. Luego tendríamos la mina con lumbreras. Hay alguna mina que sí que tiene lumbreras, pero no tiene pozo madre. Es decir, para hablar de Kanat estrictamente, sí que tiene que tener un pozo madre en su comienzo. Sin embargo, hay minas que tienen varias lumbreras, pero no hay un pozo madre inicial, sino que se excava en determinado momento y en cierto momento sí que deciden hacer una lumbrera. Pero el origen no es un pozo madre. Esa sería la diferenciación. Luego tendríamos el sistema Kanat, que es quizá el sistema más estudiado a nivel internacional y el que más importancia tiene dentro de los diferentes investigadores, con algún subtipo como Kanat con lumbreras laterales, Kanat escalonado, que hay alguno. Luego tendríamos la galería Alcabón. Esto es una galería que coge agua de un azud y de una galería excavada directamente en la terraza fluvial, en este caso en los yesos de Sorbas. Es una galería muy específica y muy concreta. Y luego ya dentro de las aguas subalveas o detríticas aluviales cuaternarias ya tenemos también varias tipologías, lo que es la cimbra, lo que es la zanja. La cimbra sí que tiene varias lumbreras, la zanja no, simplemente se tapa con losas. Hay variedades que son cimbra-zanja, tienen una parte con losas tapadas, otras con lumbreras, y luego estarían también galerías con lumbreras laterales y ya presas subalveas. Las presas subalveas realmente es una tipología muy, muy específica de la que solo conocemos muy pocos ejemplos. En Murcia hay unas cuantas que conocemos, en Túnez también visité otra, pero realmente hay pocas. En este caso lo que hacen es, por debajo del lecho de un cauce fluvial, que generalmente está seco, una rambla muchas veces, se establece una presa para que coja el agua subsuperficial que va por el freático de ese curso fluvial.
tiene que construirse en lugares donde la geología lo permita, porque muchas veces no se puede establecer la cerrada para que realmente el agua no percole hacia abajo. Por lo tanto, tienen que hacerse en contextos hidrogeológicos muy concretos. Tenemos algún ejemplo muy bueno, como en la zona de Puerto Lumbreras, la Galería del Caño y el Contracaño, que en ese caso es una galería muy interesante. Además de esto, el 84% de las galerías situadas en cursos y terrazas fluviales están donde deben estar por características. Sin embargo, ese porcentaje es menor para las minas y los canals sin lumbreras, que es del 74%, y los canas, que solo es del 60%. Por lo tanto, en ese aspecto, las situadas en cursos y ambientes fluviales sí que se corresponden más con el tipo de características constructivas de las mismas. Aquí tendríamos un mapa con todas las galerías en el área de estudio, con la cantidad de tipologías constructivas. Como vemos, hay casi una veintena, y dependiendo de los territorios hay una tipología, predomina más una tipología u otra. Aquí hablo básicamente del instrumento de toma de decisiones, en este caso de la evaluación de las galerías drenantes. Como ya he explicado de forma muy detallada mi compañera Sandra, es verdad que yo lo aplico y hago variables específicas para galerías, pero tampoco creo que no tiene sentido volver a explicar el método y cómo se establece. Simplemente, por apuntar algún dato, hay que decir que el 46% de las galerías tiene una valoración baja y solamente el 14% de los minados tiene una valoración alta o muy alta. Los criterios mejor valorados son las referencias documentales y la integridad, y los peor valorados, como siempre, participación y concienciación de los agentes sociales y el paisajístico. Hay que tener en cuenta que las galerías, no tanto el sistema de riego que puedan sacar, la galería en sí no deja de ser un patrimonio invisible. Si ya muchas veces los regadíos tradicionales pueden tener una difícil visualización, el tema de las galerías es un patrimonio aún más desconocido, más singular, y además porque no podemos ver la galería salvo que entremos a ella. Entonces, en ese sentido es un patrimonio invisible y también poco valorado. Las galerías mejor valoradas de la zona de estudio sería la mina de Aguas de Zucaña en Almansa, Caño Viejo y Contracaño, que es la presa subalvia de Puerto Lumbreras, la mina del Figueraro del Puerto en Biar, la Fuente Redonda de Alpera y la cava de Ràfol en Sanity Negrals en Alicante. Ahí tendríamos la valoración por grandes apartados, muy alta, etcétera. Tampoco tiene sentido seguir hablando de esto. Y aquí tendríamos, por ejemplo, para la provincia de Albacete, la valoración patrimonial de cada una de ellas. Si no tienen interés, muy bajo, alto, muy alto, ¿vale? Esa sería más o menos la situación patrimonial de esas galerías aplicándoles el método. Luego, aparte de ese estudio de casi 300 galerías, realizamos una selección para hablar con más detalle de las más representativas en función de diversos criterios. Sobre todo, queríamos que estuvieran representadas todas las tipologías y la mayoría de subtipologías, y al menos hay una por lo menos de cada provincia. A partir de ahí, las cuestiones analizadas son localización y características generales, contexto geológico, características internas, etc. Aquí tenemos un mapa con las 27 seleccionadas en función de varios criterios hidrológicos. Aquí tenemos algún mapa resultante. Está, por ejemplo, la mina de Aguas del Paraíso de Caudete, o la fuente del abastecimiento público de Santa Fe de Mondújar, que es la que os he comentado, que en total tiene unos 10 kilómetros de longitud. Otra con secciones, la Fuencerezo, un canal escalonado, y como ya el tiempo apremia, voy a hacer algunas reflexiones generales. Las galerías suelen estar situados en ambientes áridos o semiáridos. Cada vez hay un creciente aprovechamiento en las aguas subterráneas, debido a que cada vez más el agua es un factor clave y cada vez lo va a ser más. Las principales amenazas que tienen las galerías son el descenso generalizado de los acuíferos y la pérdida de valor de uso principal. Aquella galería que deja de utilizarse y deja de funcionar, evidentemente se ve amenazada.
En este gráfico es un poco la crisis de las galerías, no solo de galerías, sino de lo que es los sistemas de regadío. Tampoco vamos a hacer mayor detalle por la falta de tiempo. Por un lado, agotamiento hídrico, crisis de las explotaciones agrarias, de los regadíos, etcétera, degradación del patrimonio hidráulico, desvinculación ciudadana con ese patrimonio, pero también hay una ventana de esperanza con sostenibilidad de galerías, el agua como un recurso escaso y a poner en valor, el patrimonio de esas galerías y también las secuencias del de tratamiento de patrimonio cultural, que es investigar, conservar, difundir y restituir y poner en valor. Eso sería lo deseable, que hablamos con más detalle de esto. En cuanto a otras experiencias internacionales al margen de la zona de estudio, es la creación de un museo en Irán, del Kanat, en la ciudad de Yaz, también en China, el Museo del Kárez, que es como lo llaman allí, en la región de Turpan. Luego en Oman hay 5 aflaks, que es como llaman allá los Kanats, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En Túnez, por ejemplo, el proyecto Zengab, donde pudimos trabajar varios años en la recuperación de una galería, en Boussoufa, en el oasis del Guetar. Luego, ejemplos internacionales, pues la Fuente Grande de Ocaña, la Galería del Caño en Cuevas de Almudén, o los Caños de Carmona en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y dentro del área de estudio, pues también tenemos algún ejemplo de ello. Aquí tenemos una foto de la restauración de una galería en el oasis del Guetar, en Túnez, que lo llevó a cabo la Universidad de Valencia junto con la asociación local de allí. Ahí vemos cómo se han ido revistiendo las diferentes lumbreras. Esto es la Fuente Grande de Ocaña, con también una foto del interior y de una de las lumbreras. La mina del agua en Cieza. Vale. Solamente el 12% de las galerías catalogadas tienen alguna figura de protección. Un 12% solo. Por lo tanto, muy poquitas de las que tenemos. Por lo tanto, hicimos varias propuestas, como un parque patrimonial de galerías en Almansa-Alpera, luego proteger aquellas mejor valoradas y señalizar todas aquellas situadas en rutas o senderos homologados o en rutas del agua. Aquí tenemos también galerías incluidas en rutas del agua y senderos homologados, que también hay muy poquitas. Y ya como conclusiones generales hay que decir que las galerías son un sistema singular y complejo de captación hidráulica de forma horizontal. Muchas veces constituyen un patrimonio muy desconocido, infravalorado y muchas veces ignorado, pese a su gran valor patrimonial y medioambiental. Hay que decir que son modelos sostenibles medioambientalmente, ya que efectúan un uso racional de los recursos hídricos disponibles y no agotan las reservas del acuífero. Las galerías se extienden a más de 50 países y existen antecedentes de puesta en valor muy interesantes tanto a nivel nacional e internacional. Esto ya lo hemos hablado, mestizaje tecnológico, el 13% de las galerías tienen protección oficial, que es muy poco, cuando realmente debería haber muchas más. Luego la método de evaluación y que en el escenario futuro sería importante o conveniente conservar y proteger esas galerías, ya que suponen un patrimonio hidráulico muy destacado. Y con esto finalizo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias de nuevo, Miguel. Ya ves que trabajo más impresionante, que claro, que es un trabajo de muchos años y que además fue su tesis, una parte de eso fue la tesis doctoral en su momento. Y bueno, pues abrimos de nuevo el turno de palabras para preguntas, comentarios y aprovechamos el ratito que nos queda. Alonso. Bueno, pues felicitarles por la exposición. Gracias. Y la verdad, pues que yo me voy, contento de esta exposición, porque en Cuyas tenemos de todas. O sea, de todo tipo. Todos los tipos de galerías que haya, las tenemos. El problema es el gran desconocimiento. Con la gente, todo este patrimonio se muere, porque ves que queda muy poca gente ya que las conozca, y ya los que las conocen pues ahora cuentan
gente ya con 50, 60 años, como sus padres la limpiaban y cómo existen. Yo he tenido la suerte de, en fin, de conocer todo el territorio de Cuyá y ver los diferentes tipos de extracción que hacían en Tarpera de un tipo, en margen de otra, en lo que es la zona alta, además de montaña, de otro tipo. Algunas te queda asombrado de ver, y decir, bueno, ¿quién fue el que inventó esto? Buscaron primero el nacimiento, después se la llevaron, buscando en la avenida de las Ramblas para recoger el agua de las Ramblas cuando llovía, más luego del nacimiento que estaba. Y una pregunta, ¿quién fue el inventor? Por lo menos en la zona norte de Granada, que es donde yo vivo, ¿quién fue el que trajo? ¿Quiénes fueron? ¿Romanos? ¿Árabes? ¿Los otros? No sé. Ahí, como he comentado en la exposición, hay galerías de todas las épocas. Tenemos algunas romanas documentadas, los árabes también trajeron la técnica, aunque luego es verdad que hay muchas creadas a finales del siglo XIX, principios del XX. Muchas veces pensamos que son de hace mucho y a lo mejor hubo una gran construcción de galerías en esa época, a finales del XIX, principios del XX, hay muchas también. Entonces, dependiendo de cada una, pues habría que intentar saber de qué fecha es. No es difícil datar una galería, salvo que se tenga a veces los documentos de su construcción, como en algún caso sí que tenemos, pero no es fácil saber realmente cuándo se construyeron. Entonces ahí pues depende. En las zonas, evidentemente, donde Al-Ándalus tuvo mucha importancia, sí que sabemos que existen muchas galerías, pero también en épocas posteriores también se han construido muchas. Por lo tanto, no es fácil determinar, esa es una de las cosas más complicadas, saber realmente cada galería de qué fecha es. Esa es. ¿Cuántas puede haber en Cúllar, más o menos? 40, 50, no sé. Sí, ves que en la zona del margen todas las captaciones eran por galerías, eran nacimientos que buscaban. Estas prácticamente no eran muy largas. En la zona de la venta Alperar y donde te vas, sí hay algunas que son larguísimas. Y una vez que ya el río, dentro de la falla del terreno, había un lago debajo de la tierra. Lo habían dejado con sus pilares. Cuando fui ya después, tomaron más conciencia, digo, hostia, voy a ver, porque aquello es digno de grabarlo. Se había venido todo abajo, salía el agua por las mismas galerías todavía que venían de atrás, se veían los pozos donde se perdían. Y luego la última que he descubierto, la zona de Malagón, la zona de la Bermeja, Matián, estas van por las Ramblas. Estas iban buscando lo que era la orilla de las Ramblas, luego cruzaban las Ramblas por abajo, pero que no se han cegado, que las dejaron. Y en el 2017, que hubo muchas avenidas, pues, entonces mismo, como la de Matián mismo, empezó a echar agua a la balsa que tenía. Y luego pues, en la zona de venta quemada lo mismo. En esa entramos porque la sabéis se había hundido, por un pozo se bajó y luego sí, había unas zonas desechas, pero luego ya, cuando te metías en la montaña, era una grieta en lo que era la tierra. Están grabadas en vídeo, están en la zona de la Quicuta que le llamamos la fuente de la Quicuta. Los árabes sí, para ellos era bueno, según después la gente, era la fuente mágica. También son galerías metidas en la tierra, no tienen pozos, es simplemente galerías diferentes donde... Edificaciones, sí. Sí, hay muchas. En la zona de la venta Alpera, todas las zonas de riego eran de galerías. En vertientes está excavada en el pueblo, la taparon, ya sabemos dónde está, pero está cavada en la roca donde se metían a limpiar, cuando hablan las personas mayores, dicen que le brotaba el agua en la roca por los pies. Entonces sigue estando la fuente allí, en Venta Quemada, lo mismo, en Tarifa, igual. Muchas, sí. Bueno, que me ponga pesado ya tanta intervención, pero es que la verdad estoy entusiasmado con el seminario, me ha gustado muchísimo porque he descubierto muchas cosas que yo realmente ignoraba, o solamente intuía, y he visto la cantidad de posibilidades, ¿no? Pero es que esta tercera intervención me ha llamado especialmente la atención porque yo no me podía imaginar que hubiese tal número de galerías,
solamente en el área de estudio, pero si se considera a nivel mundial, por supuesto, muchísimas más, pero solo en el área de estudio me ha parecido sorprendente el número de elementos. Y la metodología aplicada, en donde se tiene en cuenta el contexto territorial, el contexto geográfico, me parece absolutamente necesario, conveniente, pertinente y oportuno. Y esto me da pie, precisamente, a plantear que en relación con las anteriores presentaciones, con las anteriores partes del seminario, y particularmente con la metodológica, por supuesto, entiendo que podría ser un trabajo interesante realizar por ustedes mismos, o por quien sea, o por nosotros, o por quien se quiera animar a hacerlo. Me parece muy interesante que esa metodología general que está establecida para el patrimonio hidráulico se adapte específicamente para cada caso de ambiente geográfico y agricultura, para cada ambiente geográfico o territorial diferenciado, porque es evidente que los regadíos y toda la infraestructura hidráulica que pueda haber en el Valle de Ebro, en Extremadura, en Salamanca, en el Bajo Guadalquivir, o aquí en el sureste ibérico, dentro del sureste no es lo mismo en Valencia que en Almería, etcétera. Todo eso implica matizaciones extraordinarias, cambios extraordinarios que podrían ser considerados metodológicamente, es decir, un trabajo de decir cómo adaptar esta metodología general a cada una de estas situaciones contrastadas geográficamente. Sí, evidentemente hay riegos muy diferentes, con particularidades muy claras en cada una de esas zonas, y evidentemente sí que se puede hacer esa diferenciación, porque hay riegos de todo tipo, entonces eso se puede establecer, sí. Yo creo que es muy interesante eso, y anotamos la propuesta porque realmente sí que da bastante de sí. Muchas gracias. Una pregunta sobre la titularidad de todos estos sistemas, que yo, bueno, he deducido un poco por lo que has contado. Me imagino que muchas pertenecerán a comunidades de regantes, otras entiendo que son municipales porque son de riego de abastecimiento de aguas públicas y tal. Entonces, así, haciendo una imagen así general de la cantidad que habéis encontrado, pues tendréis una idea aproximada, y luego la relación que tiene eso también con su mantenimiento, lógicamente. Sí. Algunas habrán incluso desaparecido de la comunidad de regantes, otras a lo mejor no se sabe ya de quién es, porque también quién has es. hablado Algunas son particulares. particulares. Y claro, y además, cuando hablas de que no tienen documentación, ¿no te refieres solo a que no tienen documentación de su origen, o que sencillamente no hay ninguna documentación aparte que pueda aparecer en el catastro, en un título de propiedad? Sí, evidentemente. Es decir, al margen de que algunas no sabemos ni cómo se ha construido, ni cuándo, ni por quién, es verdad también que hay otras que no sabemos su origen, ni su propiedad, porque hay muchas que están totalmente abandonadas, en una zona donde el regadío ya hace muchas décadas que no se utiliza, sigue estando la galería ahí, pero no es nada fácil encontrar de quién es, o de que... Sí que es verdad que hay muchas que son de comunidades de regantes, algunas son de los propios ayuntamientos, sobre todo en aquellos casos que sirven para empleo de consumo humano, y por lo tanto ahí la propiedad es muy significativa. Por ejemplo, hay un caso que es el de la localidad de Terrassa, en Barcelona, que son 200.000 habitantes, y entre el 5 y el 10% del agua la consumen de galerías. Tienen una red de galerías muy desarrollada, y dependiendo de que el año sea más lluvioso o no, entre el 5 y el 10% es con agua de galerías, y tienen un sistema realmente bastante desarrollado. Entonces, muchas veces llama la atención como en muchas localidades se sigue utilizando para abastecimiento, para consumo. Hay muchas de ellas. En cuanto a estadísticas de eso, yo creo que la tesis sí que la tengo, igual aquí en la presentación no la he reflejado, pero sí que como hay un campo en la ficha de propiedad, ahí sabemos más o menos exactamente de las analizadas, que son solamente unas 300, cuál sería el porcentaje de propietarios. Hay muchas particulares, por lo tanto ahí la tipología es bastante diferente también, sí, en ese aspecto. Un comentario solo. Yo Sí. soy de Galicia y nunca lo había pensado. Yo he bebido mucho tiempo de agua allí le llamamos agua de mina. Agua de Y mina. hay mucha cultura de coger agua en sitios que te gustan. O sea, teniendo agua potable en casa, muchísima gente, sobre todo la gente mayor,
se va con sus botellas a la mina que les gusta, y luego también hay leyendas de, por ejemplo, donde vivía yo, el agua, una de las fuentes donde vivíamos decía que estuvo una señora no sé cuántos años sin comer, solo bebiendo de esa agua, que habría que pero que es curioso, que son cosas que es verdad que están presentes y no se le da valor hasta que se empieza a ver la dimensión que tiene y el interés histórico y de dificultad. Sí, la verdad es que el estudio de las galerías gallegas es una cuestión que me hubiera gustado abordar en su momento. He visitado algunas, ahí en Gondomar, la de Ulleiriño, que está muy bien. En Gondomar, sí. Pues ahí hay una muy, muy, muy interesante, esa de Ulleiriño, está muy bien. O Ulleiriño, que es como el ojo pequeño, ¿no? En gallego, sí. Pues me voy a informar yo también. Justo allí es donde vive mi madre, en Gondomar. En Bayona, bueno, Bayona Sí, es un municipio el municipio. Justo de Bayona. Correcto, sí. Entonces, y allí visitamos alguna más, pero sí que es verdad que sabemos de la existencia de bastantes. Incluso en algunas nos contaba, las Islas Cíes también tienen sus galerías para abastecimiento, que también estuvimos a punto de ir, al final había que dar unos permisos porque es parque nacional, entonces lo intentamos, pero al final no pudimos conseguirlo, pero en toda Galicia o en gran parte de Galicia sí que sabemos de la existencia de bastantes galerías, la mayoría de ellas para abastecimiento, no tanto para regadío, pero para abastecimiento sí que hay bastantes, sí. Pues me gustaría que fuera ahí a Caniles, porque allí en mi pueblo hay galerías de abastecimiento y de riego. Y también zanjones que le llamamos para que drenen, que es un sitio interesante. Están casi todas abandonadas, ya no dan agua. La del pueblo tiene como 2 kilómetros de largo. El agua sube al pueblo a nivel, se cogía de una parte bastante más alta, más baja, y por nivel se llevaba al pueblo. Claro. Eso se hizo en el 1890. Está documentada esa galería en esa Sí, fecha. muy Sí. documentada. Es una pena que esté abandonada, porque ya se sube el agua por un pozo. Por un pozo. Que no sale ya, que no sale. Pero digo que está abandonada Que totalmente. no sale, pasa como la otra. Sí, muchas galerías se quedan en seco, en cuanto baja el freático Claro, claro. se desagotan, sí. Pero bueno, que está allí, que está impresionante. Sí, nosotros en el mes de julio que estamos por aquí, sí, hay que hacer una excursión allí a verlas, Sí, sí. o donde nos ha comentado el señor, pues todos encantados. Sí, allí tenéis... Ahí hay muchas para... Somos pueblos vecinos, o sea que estamos... No, sabemos que... Sí, ahí vaya a encontrar de todo. Sí. De todo y bien. Y todavía está operativo. Y además aquí hay relevo generacional. Entonces, bueno, en Cuya parece que están más lejos. Pero en Caniles sí que tenemos una feria que funciona muy bien. Unas comunidades regantes de 1900 antes. Muy documentada. Bueno, allí él sabe más que yo. Documental desde 1897. Y que siguen funcionando y que no queremos que nos quiten. No, Ni claro que no. Ni el agua, ni la acequia. La idea nuestra es intentar mantener el patrimonio hidráulico lo más posible. Pero es que están las confederaciones. Las confederaciones. Gente muy... O sea, que están detrás del No, agua. es que el acuífero se está sacando mucha agua, como se ha comentado, en zonas que han sido siempre secanas. Han sido secanos y ahora pues hay muchas hectáreas que se están regando, pero Mucha agricultura industrial, sin industrial ya. algo grande, ¿no? Por si interesa, ya había salido un artículo en el periódico hablando sobre regadío y recales en la provincia de Granada, en Confederación de Guadalquivir, ¿no? Que habían documentado otras 500 y pico hectáreas que se sumaban a otras 1000 y pico de antes, más otras 2000 y pico hectáreas de antes, todas ilegales, todas en la provincia de Granada dentro solamente del ámbito de Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, ¿no? Les cunde más y sacar ilegales Claro. que ellos descubrir. Sí, sí. Mándanos. Sí, luego lo mandamos. Y lo mandamos, de hecho, por el grupo de la Junta Directiva de la Asociación de Comunidades de Regantes. Yo creo que las galerías de drenantes son un buen ejemplo como elemento, solamente como elemento construido,
son un buen ejemplo de muchas cosas, ¿no? Es impresionante. Por un lado, de la capacidad de conocimiento, del ingenio, el trabajo, ¿no? del ser humano para sacar, incluso sacar de donde no hay, ¿no? De donde no hay aparentemente, ¿no? Y a Miguel es muy importante que una condición hidrogeológica es fundamental. Al final tiene que haber, aunque esté escondido, pero tiene que haber para poder sacar, ¿no? Y sacar por gravedad, que Sí, sacarlo además por su pie. ¿No? Eso ya es... Sacarlo por su propio pie, esa eficiencia energética Ahí está. al 100%, ¿no? Pero también de sostenibilidad, ¿no? Muchas de estas galerías han estado funcionando durante varios centenares de años y si se mantienen, pues han ido sacando un volumen de agua que si hiciéramos el cálculo, que es fácil de hacer el cálculo, se mantiene más o menos estable, pues han ido sacando una cantidad enorme de agua durante todos esos años de funcionamiento sin agotar los recursos. Es decir, que son ejemplos claros de sostenibilidad en el uso del agua. Y además desde el punto de vista puramente patrimonial, ¿no? Cultural, por eso los valores que tienen. Yo quitaría dentro de la valoración patrimonial, iba a decir antes, pero quitaría el ítem ese del conocimiento, ¿no? de los agentes, ¿no? de la Valoración social. sí, porque está claro que eso baja la media y sin motivo ninguno, además, como decía Miguel en este caso, porque además están ocultas, no son visibles. Claro. Yo creo que ahí por ahí se resumen muchas cosas en la relación del ser humano con el medio, con los recursos, con la sostenibilidad, ¿no? En los conocimientos ecológicos locales, en las prácticas, en los manejos y obviamente en los aspectos productivos, ¿no? Relacionados con la subsistencia y con la propia producción. Nuestra intención con el seminario era, bueno, pues que aprovechar obviamente, como decía al principio, que venían Sandra y Miguel de estancia, que vendrán en julio de nuevo, y para que nos enseñaran parte del trabajo que han ido realizando en todos estos años y toda su experiencia y conocimiento, y que fuera una oportunidad para encontrarnos entre distintos ámbitos de la investigación y junto con los regantes y como principales implicados y responsables en la gestión y el mantenimiento de todos estos sistemas, para que pudiéramos luego ir generando más sinergias, ¿no? y más trabajo en común. En este caso además nos interesaba particularmente porque son compañeros de geografía, ¿no? y aunque nosotros desde el Memolab pues tengamos mucha relación con otros compañeros de geografía aquí, pero hay veces en las que no es fácil por las propias dinámicas también de la investigación, de la docencia y de cómo andamos todos, pero que es fundamental que vayamos creando más sinergia entre todos, ¿no? Entre todos los investigadores y de los investigadores con los regantes, ¿no? En este caso además la actividad se desarrolla dentro de un proyecto, el proyecto Guasha, que es coordinado por Sergio Marto, que está aquí de cuerpo presente, que es hidrogeólogo, ¿no? y que es investigador del Instituto Geológico y minero, y eso puede demostrar también de la importancia y de la utilidad que tiene el ir mezclándonos cada vez más allá de la interdisciplinaridad en visiones, ¿no? Enfoques que son en realidad transdisciplinares, porque de lo que nos han estado hablando ellos pues no es solo de geografía, sino que ellos nos están hablando de un montón de cosas más que aunque nosotros luego las podamos clasificar o que nos empeñamos en clasificarlas académicamente, disciplinariamente, pues tocan muchos palos e incluyen muchos enfoques diferentes, ¿no? Y además porque es muy necesario arrimar el hombro y que desde la academia, como digo, arrimemos el hombro y apoyemos a las comunidades de regantes y al ámbito rural, a los agricultores y a los pastores en general, y es fundamental que desde el ámbito rural pues cuenten con la academia y sepan que pueden contar con los investigadores para poder hacer cosas que sean útiles, ¿no? Ese es el sentido del seminario, que espero que haya sido útil. Agradezco de nuevo a Miguel y a Sandra y a Miguel su participación y la disponibilidad, y los tenéis a vuestra disposición, y porque además ellos tenían mucho interés, pues, sobre todo por conocer a los compañeros de geografía, particularmente de la Universidad de Granada, porque aunque ellos se vayan mañana, pero volverán, como decía, en el mes de julio, y
bueno, esperamos que sirva, que sea útil también para eso. Pues nada, muchas gracias de nuevo.